con un nuevo archivo. Resulta que, muchachos, cuando uno está programando, ¿cierto? Usted normalmente escribe for int igual, ¿cierto? A 1, punto y coma, y menor que 3, y más. Y bla, bla. Y usted hace sus cositas lindas ahí. Pero, muchachos, ¿qué pasa internamente en el lenguaje de programación? Resulta que este código va a pasar primero por un análisis sintáctico, que es eliminar estas cosas como espacios, paréntesis, cosas que no nos sirven, punto y coma y todo eso, cosa que no tiene eso. Yo tengo 25, aunque últimamente estaba fallando mucho. Un milagro que haya podido dar la clase hoy, porque desde el domingo está fallando mucho este internet, pero sí. Entonces, muchachos, va a dejar ejercicios de este tema. John Edward, el taller es el ejercicio. El taller va a ser el super ejercicio, no se preocupen. Entonces, primero está ese análisis sintáctico que uno hace acá, y luego viene el análisis semántico, que es estructurar esto en un árbol de sintaxis abstracta. A ese proceso se le llama como parseo. Eso lo hace un... ¿Cuánto tiene Brian de megas? 100. 100 en Buga. 100 en Buguita. Uy, ¿y con qué Ya fui con operador? mis 4. Con Claro. Pero si son 100. 100 de bajada, pero de subida son 10 apenas. Después, no la gran. No me sirve, no me sirve. No, yo No, las pero necesito, igual, yo pensé que eran simétricas. Si son no, simétricas, me vendo. En Claro hay un paquete gaming que las trae simétricas, pero no lo he averiguado, así que no sé. Averigüe y me cuentan. ¿Listo? Listo. De pronto hago meter fibra óptica en esta casa, aunque no le daría gran provecho. Usted que juega sí, pero pues en mi caso no tanto. Entonces, bien, muchachos. Vale. Entonces, esto se transforma en un árbol de sintaxis abstracta. Entonces, vamos a trabajar, ¿cierto? Sobre LC expression, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre esta gramática que nosotros tratamos acá al principio de clase. Esta gramática que usted ve acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, muchachos, que el programador escribe en forma de listas. ¿Sí es claro lo que acabo de decir? Luego le haremos un mejor contexto. Vamos a suponer que se programa de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir, ¿cierto? Lambda, ¿cierto? El ID, ¿cierto? Entonces escribo lambda X, por ejemplo, Y, ¿cierto? Entonces voy a crear un lambda, ¿cierto? X, Y. Supongamos que yo programo así, ¿cierto? ¿Es claro o no es claro? ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿Por qué no? ¿Por qué es así? Entonces supongamos que yo escribo así. Por ejemplo, una expresión lambda es así, una expresión var expression es así y una expresión app expression, por ejemplo, es así, ¿cierto? Entonces, supongan que usted programa de esta manera, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer una función lambda, ¿cierto? Que pues lo hago en forma de listas, lambda x, entonces voy a hacer una app expresión con x y y, ¿cierto? Supongan que yo programo así, ¿listo? ¿Es claro eso? O sea, yo escribo de esa manera, yo programo de esta manera. ¿Listo? Ahora, yo necesito pasar estas cosas que yo programo, voy a llamar esto expresión 1, ¿cierto? Expresión 1, define expresión 2, ¿cierto? Que es x, define expresión 3. Esas son expresiones que escribe el programador, ¿cierto? Y expresión 4. Son expresiones que escribe el programador, ¿sí? Entonces, muchachos, yo quiero pasar esto que escribe el programador a un árbol de sintaxis abstracta de acuerdo a la gramática. Muchachos, esta gramática que ustedes ven aquí, esta gramática bonita, ven aquí, ¿cómo la escribo con define data type? A ver, quiero escucarlos. ¿Cómo sería el define data type? Define data type. ¿Cómo sería? Llamémosla ls expression. ¿Cómo sería? Voy a llamar así, ls expression. ¿Qué más iría? A ver, muchachos, ¿qué sigue de ahí?
Se me acaba de olvidar cómo hacerlo. Pregunta si un LC expression. Pregunta, muy bien. ¿Y qué luego que viene? El var expression, land expression, el Var expression. expression que recibe un ID que es un símbolo y no recibe más. Luego que viene un lambda expression que recibe ¿qué? Un ID que es un símbolo y luego que viene un cuerpo que es un LC expression. Y finalmente, app expression que recibe un rador y un run. Ay, Carlos, un rador que es un LC expression y un run que es un LC expression. ¿Estamos claros hasta allí, muchachos? Acabo de hacer el data type. ¿Estamos claros, clarines, muchachos? ¿O no estamos clarines? Listo, este es el data type, ¿sí o no? Este es el data type. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa allí? Resulta que yo quiero pasar de cómo escribe el programador a árboles de sintaxis abstracta, ¿cierto? Supongan que ustedes programan así, ustedes realmente escriben en consola, comillita lambda, comillita da, estoy feliz programando así, en un lenguaje basado en listas, ¿cierto? Y usted y quiere que eso funcione. Entonces, ¿cuál es la magia? Internamente un compilador va a tener algo que se llama el parser, ¿cierto? El parser va a ser una función que va a transformar de listas de lo que escribe el programador, árboles de sintaxis abstracta. Entonces, él recibe una expresión. Entonces, muchachos, ¿cómo clasificaríamos eso? A ver, ¿cómo haría yo para saber qué es un var expression? ¿Qué es un var expression aquí? ¿Qué sería? A ver, ¿qué es un var expression ahí? Los X, el X, ¿Y XP2. X qué es? var expression. No, pero X, ¿qué tipo de dato es? Símbolo. Un símbolo, ¿cierto? Exactamente, es un símbolo. Entonces, vea, mano, si usted es un símbolo, ¿cierto? Si usted, mano, es un símbolo, pues hagamos un negocio. Si usted es un simbolito, entonces hagamos un negocio. Construya un var expression, ¿con quién? Con la expresión. ¿Es claro lo que acabo de pasar aquí, muchachos? ¿Alguien me puede explicar qué acabé de hacer? Porque me olvidó, muchachos, me olvidó. ¿Qué acabo de hacer ahí? A ver, algún valiente que tenga los pantalones o falda de hierro. A ver, muchachos. Profe, una pregunta. Sí, Cuando evalúa ahí, pregunta si XP es un símbolo, lo que está haciendo después es parseo, o sea, está convirtiendo XP en tipo var expression. sí, señor. Coge esta X y la transforma en un var expression. Eso es lo que está haciendo. Exactamente. Cuando llega un símbolo, se supone que llega una X. Muchachos, ¿cómo me doy cuenta que llega un lambda? ¿Cómo me doy cuenta que llega un lambda? A ver, ¿cómo me doy cuenta que llega un lambda de acuerdo a ese lenguaje que me inventé? A ver, Con el land expression. No. mira acá. ¿Qué pasa ahí? Cuando el car, muy bien. Cuando el car de XP es igual a lambda, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Miren aquí, la primera palabra es lambda, ¿sí o no? ¿Estamos? Miren aquí, lambda. Ahí dice lambda. ¿Y luego qué hacemos? ¿Y qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué hacemos? Listo, nos llegó ese lambda. ¿Y qué hacemos? Profe, ¿puede bajar un poquitico más? ¿Qué hago ahí? El KDR, correcto. Construyo un lambda expression
que tenga el ID, ¿quién es? El KD, no sería el KDR, sería el CAR, recuerden que esto es una lista interna, sería el CAR del KDR, ¿cierto? Wow. Sería el KDR de expresión. ¿Por qué? Porque esto es una lista que contiene a X, necesito extraer a X, sería el KDR es esta lista. ¿Quién es el CAR del KDR? Sería este de acá. Y finalmente extraemos el KDDR, que sería la otra expresión. Pero eso tenemos que hacer un llamado recursivo. ¿Parser con quién? Con el KDDR de expression. ¿Por qué tenemos que hacer un llamado recursivo? Una vez que solucionamos este lambda y solucionamos el X, tenemos que ver qué es Y. Por eso tenemos que enviar el KDDR. ¿Listo? Entonces, ahí cerramos. Y muchachos, y en otro caso, pues es un app expression. Construyo un app expression con el parser de quién. ¿Por qué tengo que usar el parser, muchachos? Miren acá. Porque esto sigue siendo un ls expression. Una vez que recibo el lambda, recibo un ID y el cuerpo es un ls expression que tengo que explorar. Y lo mismo pasa acá. Y la app expression, ¿cierto? El Radar y el run son ls expression. Necesito hacer recursión sobre ellos. Entonces, el parser del car de expresión, ¿cierto? Y el parser del ADR de expresión. Entonces, muchachos, pillan lo que acabo de pasar allí. Voy a coger esta expresión que construí acá y la voy a transformar en un árbol de sintaxis abstracta. Debo construir var expression, debo construir lambda expression y debo construir app expression. Entonces, el parser, ¿cierto? De expresión 1. Observen. ¿Por qué dio eso, muchachos? Parser de expresión 1. Miren acá. ¿Expresión 1 qué es? ¿Ven allí? No sé. ¿Qué estás viendo allí? A ver, muchachos. Hagan el intento. Hagan el intento, muchachos. Profe, una pregunta. En el Sí. primero donde dice struct lambda expression, ¿quiere decir que esa X hace parte de ese lambda y el otro Y se sale? No, no es que se salga. Esto es un lambda expression cuyo ID es X y cuyo cuerpo es un var expression que es Y. Ah, ya, perdón, me confundí. Eso entonces es el ID, ya. Sí, señor. Sí, señor. Miren este. Este de pronto les queda un poco más fácil de entender. Parser expresión 2. ¿Por qué salió eso? Var expression X. ¿Por qué salió eso? ¿Por qué salió eso, muchachos? ¿Por qué ha salido eso, muchachos? Porque var expression es solo el ID. Exactamente, correcto, correcto. Mire acá, el X es un var expression. A ver, del parser de O expresión 3... sea que var expression es el ID y X es el cuerpo. ¿Cómo es? No, var expression tiene un ID que es X, ya, no hay cuerpo. Ah. Var expression no tiene cuerpo. Ya, Si yo hago var expression de XP3, ¿qué me va a salir? ¿Qué creen? A ver, por votación, ¿qué sale? Una var expression. ¿Cómo? Ah, una app. Una app con dos var expression, correcto. Var expression. Mire, una app con var expresión X, var expresión Y. Y ahora tengo el parser de XP4. Miren, ¿qué salió ahí? A ver, que alguien me lo diga. Un lambda expression con X, con una app expression. que la app expresión es esta, ¿cierto? Y adentro de ese son dos estructuras de var expression, X y Y. X y Y, correcto. Correcto. Vale, un poco mejor. Sí, profe. Sí, no, o sea, realmente yo me inventé este lenguaje, no es de anotar que yo me inventé eso puede ser cualquier cosa, pero obviamente el lenguaje tiene que tener una estructura. Esto, muchachos, es lo básico para poder entrar a interpretador. Ustedes van a escribir un código, ese código internamente va a pasar por un proceso de parseo.
El proceso de parseo es esto, convertir lo que usted escribe en un árbol de sintaxis abstracta. Resulta que yo hago operaciones, ¿cierto? Lo que sea que vaya a hacer con eso, y eso me devuelve un árbol de sintaxis abstracta. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Un programador entiende de árboles de sintaxis abstracta? Ustedes, si por ejemplo C++, usted hace 1 más 1, le suelta struct, bla, 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 bla. ¿Tendría sentido? No. No, ¿cierto? Para eso existe el compañerito de parser que se llama un parser. El unparser recibe un árbol de sintaxis abstracta. Y aquí entran los cases. LS expression, ¿cierto? ¿De qué? LS expression de, a ver, Carlos, piensa, Carlos. Ah, ya. LS expression ARB, ¿cierto? Eso es un LS expression. ¿Cuál es el primer caso? Var expression. ¿Qué pasa? Saco el ID, ¿cierto? ¿Qué haría de retornar? ¿Cuál es la diferencia? Listo, saco el ID. Para volverlo a entendimiento del programador, o sea, para volverlo a esto, ¿qué tengo que devolver? Básicamente, ¿qué tendría que devolver? ¿Solo el ID? Solo el ID, correcto. No es más. Si es un lambda expression, de lambda expression tengo el ID y el cuerpo. Entonces, ¿qué tendría que devolver? Tengo que devolver una lista que tenga ¿quién? Lambda, ¿cierto? ¿Y que tenga qué? Una lista interna ¿con quién? Con el ID. ¿Es claro esto que acabo de hacer? Miren acá. Lo primero es lambda, ¿cierto? Y luego ¿qué tiene? Una lista que contiene ¿a quién? Al ID. ¿Es claro hasta allí lo que estoy haciendo? Vale. Y como esto internamente tiene un LS expression, estoy obligado a hacer un llamado recursivo ¿con quién? Un parser y tengo que enviarle el cuerpo. Porque si no, me va a quedar un struct. ¿Listo? De hecho, ahorita les muestro qué pasa si no hago eso. Y finalmente, tengo una PP expression que tiene el rador y el rank. Entonces, tengo que tener un leads y ¿qué hago con el rador y el rank? Exactamente, la estoy pasando un parse rador y un parse rank. Muy bien. Parse rador y un parse rank, ¿cierto? Entonces, miren lo que va a pasar, ¿cierto? Un parser, profe. Un parser. Es el parser y el un parser. Entonces, listo. Miren, muchachos, por ejemplo, un parser de var expression de y. Miren lo que me va a devolver. Un parser, ¿cierto? De var expression, de lambda expression, pongámosle lambda expression, que tenga un X, de una pp expression, que tenga var expression A y var expression B, ¿cierto? Y miren, ¿miren lo que me devuelve? Entonces, el parser transforma lo que escribe el programador en un árbol de sintaxis abstracta. Y el unparser toma el árbol de sintaxis abstracta y lo manda a algo que entiende el programador, en este caso la estructura de listas. Eso es magia. Magia, muchachos, magia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal está la cosa? ¿Qué tal? Muchachos, pues yo no sé, este curso, yo sé que es difícil hacer que les guste, pues, pero yo sigo siendo como el vendedor de Biblias, de enciclopedias que intenta convencer a la gente puerta a puerta. Quiere venderle carne a un vegano. Es algo así, venderle carne a un vegano, ¿sí? O más bien, pues veámoslo desde el lado positivo. Trato de volverlos veganos, ¿sí? Que dejen la carne, que se olviden del chicharroncito, que se olviden de la morcilla, que se olviden de los chunchulos. Bueno, sí es cierto porque yo ya tengo mucho tiempo con esto. Muchachos, ya les he dado todas, absolutamente todas las herramientas para que ustedes aborden el taller, ¿cierto? Pero el taller lo voy a explicar después del descanso, ¿sí? ¿Tienen preguntas, muchachos? No por ahora. Vale, ¿se sienten capaces de parsear y unparsear? No. Falta práctica en la dificultad del parcial. Sí, porque en el parcial les va a tocar parsear, unparsear, hacer procedimientos, hacer listas, especificaciones inductivas, especificaciones programáticas. A mí miren el parcial. ¿Está muy qué? Dura la vaina así. No, estoy relajado, muchachos. Ustedes ya pasaron discretas 2, ya pueden pasar esto. Entonces, muchachos, miren, pasé de una representación de listas a una representación de qué es lo que hacen acá en el libro, ¿cierto? En las diapositivas. Básicamente en las diapositivas explican el parser. Miren lo que hacen. Crean la lista, básicamente lista y símbolo.
Y bueno, la tarea de dividir y finalmente, bueno, parse expression y bueno, un parse, pues yo se los explico que, bueno, este es un parse que lo que hace es transformar de sintaxis abstracta a sintaxis concreta. La sintaxis concreta es la que escribe el programador. En este caso, ¿dónde está la sintaxis concreta, muchachos? ¿Dónde la veo? La sintaxis concreta en este ejemplo. ¿Cuál sería la sintaxis concreta? Sí, exactamente. El parser es para verificar si el programador escribe correctamente la sintaxis. Exactamente. Esa es su función. Está la sintaxis concreta. ¿Qué es sintaxis concreta? ¿Qué es lo que ve el programador? Y la sintaxis abstracta es la que maneja este. Entonces tenemos un parse y tenemos el parse. ¿Listo? Pero acá ya lo manejan con errores y todo el cuento. Pues yo lo hice un poco más sencillo. Entonces, muchachos, preguntas, sentimientos. Énfasis en esto. Preguntas, sentimientos. ¿Qué usos así como tiene ese un parse y el parse aparte de verificar la sintaxis correcta? Lo que hace el parser y un parser, bueno, además de ayudar a verificar la sintaxis, transforman las expresiones. Lo que usted escribe en código, lo transforma en el árbol de sintaxis abstracta que va a operar el interpretador o compilador que usted va a usar. Realmente el proceso de compilación hace eso, coge su código, le aplica el parseo y transforma en un árbol de sintaxis abstracta. De hecho, los .class pueden verse como árboles de sintaxis abstracta. Realmente cuando usted compila el Java, usted está creando es un archivo compilable que es un árbol de sintaxis abstracta. Eso es. Y pues mediante el proceso de parseo se verifica si usted escribió correctamente las cosas. Y ahora, ¿qué pasa? Java cuando le soluciona a usted los problemas, ¿cierto? Pues usted tiene que hacer un proceso de un parseo, porque es que el lenguaje le responde a usted en sintaxis abstracta. Es por eso. ¿Listo, muchachos? No, yo no voy a dar 4 horas. No, güey, man, no, mucho Va a dar tiempo. 3 días. Tampoco 3 días, no. El parcial no me preocupa que va a estar diseñado para menos tiempo. No se preocupen por eso. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas, sentimientos? ¿Nadie de los 25, muchos de los 24 que quedan vivos? Pues, profe, yo tengo ahí una crisis existencial con el unparser. ¿Por qué? ¿Cuál es su crisis existencial con el unparser? Porque, o sea, usted como tal me está mostrando ahí qué es lo que hace, pero todavía no entiendo el funcionamiento, de dónde sale todo, por decirlo así. Ahorita como me explicaste, digamos, no me acuerdo cuál fue el cases. Lo que pasa es que no lo piense en la definición de la función. Realmente esto pues depende del caso. El parse lo que hace es, toma lo que usted escribe como código y lo transforma en un árbol de sintaxis abstracta. Mire que aquí va construyendo los var expression, los lambda expression y los app expression. ¿Sí pillas acá, Juan Pablo? Él va construyendo de acuerdo a la gramática. De acuerdo a las reglas que tenga de lo que usted definió, ¿ok? Sí, exactamente. Depende puramente de la gramática del problema. Ya depende cómo usted escriba. Eso depende de la gramática totalmente. Lo que va a hacer, lo que usted escribe, el lenguaje tiene que procesarlo. ¿Cómo lo va a procesar el lenguaje? A través del árbol de sintaxis abstracta. Ahora, cuando usted resuelve su operación, ¿cierto? El lenguaje le responde a usted en sintaxis abstracta. Usted como programador entiende sintaxis abstracta. Por ejemplo, usted suma 2 números y le vuelve struct, bla, 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 bla. ¿Eso tendría sentido? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer con eso? Para que el programador le entienda. Pues según lo que usted explicó es un parciarlo, o sea, devolverse. Devolverse, exactamente. Pasar de sintaxis abstracta ya. Eso se llama el frontend del compilador, ¿cierto? El frontend del compilador llega hasta allí. Entonces, más preguntas, muchachos, sentimientos, si queda algo. Profe, el compilador tiene algo maluco, ¿cierto? Nosotros nos lo saltamos. En la nueva versión de este curso sí se va a hablar de la parte maluca, que es básicamente el análisis sintáctico y semántico que se hace sobre el código. Nosotros suponemos que está hecho. Ese es un cambio que va a haber con respecto a al nuevo FLP, el que viene. Que no va a ser en cuarto, sino en quinto.
O sea, realmente a mí me toca actualizar ese material. Por ejemplo, hay un estudiante que me pregunta, profe, ¿y por qué no ha cambiado el material de eso? Porque es que el material igual me toca cambiarlo. O sea, lo que haga ahora me toca cambiarlo bastante. El FLP que viene es mucho de esto, pero cambia, que agrega nuevos temas. Y uno de esos es lo que usted menciona. ¿Cómo hacen los lenguajes de verdad para hacerlo? Nosotros estamos usando aquí un lenguaje de juguete, un lenguaje ahí sintético. Es un lenguaje que pues es bastante sencillo de entender, pero sería bacano ver lo bueno que pasa en Java, qué pasa en C++, qué pasa en Python. ¿Cómo es que funciona eso por debajo? Y eso es lo bueno que viene con la reforma, pero por ahora quedémonos con esto viejo. ¿Más preguntas? ¿Quedó solucionado, Juan Pablo? Sí. Vale, más preguntas, muchachos, están muy callados. Parece que yo estoy hablando de ese solito. No me dejan sentir solo, muchachos. ¿Preguntas? No hablan. Qué miedo. ¿Preguntas, muchachos? Es que todavía no me ocurre qué preguntarle. Sí. Por ahora no, bueno, al menos Carla tiene la decencia de hablar. Bueno, muchachos, son las 48. Démonos un descanso de 22 minutos. Nos veríamos a las 5:10. A las 5:10 les presento lo que ustedes deben de hacer. ¿Sí? No, voy a empezar el próximo tema y tipo 5:30 les explico lo que deben de hacer. Ok. Ahorita nos presenta Esperancita, la de la novela. La de la novela, pero es una Esperancita rica y mala gente, ¿sí? No se preocupen. Entonces, No, ahí pues les está presento fácil. eso. Muchachos, piensen en sus dos compañeros favoritos que van a estar unidos en esta aventura con usted, ¿sí? Piensen en esos dos compañeros que usted siempre lo acompañan para estar en esta aventura. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos entonces a las 5:10, ¿listo?